Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la unidad número 5, el cobre y sus aleaciones. En la última clase habíamos hablado un poco sobre las propiedades del cobre en estado puro. Habíamos dicho que es uno de los materiales que en estado puro tiene productos. El alambre de cobre es el principal alambre que a través de los procesos de trefilación se convierten en hilos de diámetro muy pequeño, con los cuales después se trenzan y se hacen todos los cables conductores. Los cables conductores básicamente es cobre lo más puro posible, pero aparte de poder utilizarse en su estado puro, cosa que no ocurre con de repente otros metales, el cobre también presenta aleaciones con una variada cantidad de elementos metálicos. En el gráfico de la derecha, en color, vamos a ver en general qué le confieren esos elementos. Tengamos presente que, como siempre decimos, la primera cualidad que le agrega cualquier aliante a una base es dureza. En general, cualquier aliante, la primera cualidad que le agrega a la base metálica es en general dureza. Pero aparte le aportan otras condiciones que no son menos importantes. Por supuesto, en verde, cuando hablamos de strength, es dureza o capacidades mecánicas, ¿sí? Soportar esfuerzos mecánicos, de repente sin llegar a deformarse, sin traspasar el límite elástico. En general otros, aparte de dureza, le dan resistencia a la corrosión. Son los marcados en rojo. Algunos de ellos también le darán resistencia al uso, wear resistance. Otros, aparte de dureza o capacidades mecánicas, le darán machinability, que es la maquinabilidad o la facilidad de ser transformada esa pieza en la geometría final que necesitamos por diseño a través de distintos procesos, como pueden ser corte, punzonado, agujereado, fresado, etcétera, etcétera. Y otros le agregan color. ¿Sí? Entonces, de repente podemos tener un elemento aliante como el zinc, que lo vemos en verde porque le aporta dureza, resistencia mecánica. Lo podemos ver también en azul porque le agrega color. Otros, por ejemplo, como el aluminio, lo vamos a ver en verde, por supuesto, porque como ya dijimos, los aliantes en general le incorporan resistencia mecánica, dureza. También le agrega resistencia a la corrosión, por eso también va a estar dentro de lo que es el grupo de color rojo. También le agrega resistencia al uso, ¿sí? Por ejemplo a la fricción, como es los materiales en color amarillo. En definitiva, los latones, las alpacas, los latones especiales devienen de toda una base de cobre que se le aportan aliantes. En el caso de los latones, el aliante será zinc. En el caso de las alpacas, será zinc y níquel. ¿Sí? Es una solución de tres componentes, la base y dos aliantes.
Después los latones especiales, que siempre es una mezcla o una aleación en base cobre con agregado de zinc y se le puede agregar otros elementos como plomo, silicio, níquel, manganeso. Los bronces, que es una aleación de base cobre con el agregado de estaño. Los cuproníqueles, que es una aleación de base cobre con agregado de níquel como aliante. Los cuproaluminios, base cobre con agregado de aluminio. Los cuproplomos con agregado de plomo. Y asimismo los cuproberilios, los cuprosilicios, los cupromanganesos y los cuproantimonios. En general, aumentan su resistencia mecánica, su resistencia a la corrosión, su maquinabilidad, su resistencia a las temperaturas elevadas y su resistencia al desgaste, según lo que vimos en el gráfico de la parte derecha. La nomenclatura se habla por series, la C10.000, la 20.000, la 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 y 70.000. De acuerdo a C10.000 es cobre por lo menos que ronda entre el 96% y el 99% de cobre, llega incluso a más. El aliado, que es por ejemplo la serie 20.000 con zinc, la serie 30.000 que es zinc y plomo, son los latones al plomo, la 40.000 que es zinc y estaño, latones de estaño, la 50.000 que es el cobre aliado con estaño, bronce, fosforados, la 60.000 aluminio, bronce al aluminio o bronce al silicio, y la serie 70.000 aliado el cobre con níquel y plata, o níquel zinc con plata también de elemento aliante. Bueno, acá tenemos algunos elementos tanto de la antigüedad como de la actualidad, que vemos que están hechos con alguna aleación en base cobre. Vamos a empezar a hablar del cobre no aliado. Tiene uso eléctrico y uso ingenieril. El cobre no aliado es de elevada conductividad. Acá está toda la serie de cobres que en el proceso de transformación algunos ya lo hemos visto. El tau pitch, el electrical tau pitch high conductivity, el oxygen free high conductivity, el desoxidized low phosphorus DLP, el desoxidized high phosphorus DHP. Cada una de esas nomenclaturas significa un tipo de aleación de elevada conductividad. Todos se utilizan en conductores y se llaman cobres puros a los que acabamos de mencionar. Otros son cobres débilmente aliados con muy pequeña proporción de aliante, se los agrega con la finalidad de endurecer y aumentar la temperatura de recristalización, como los que están a continuación: el cobre plata, el cobre cadmio, el cobre circonio, el cobre cromo. Los cobres de uso ingenieril, no eléctrico, son para conductividad térmica, básicamente los tubos de cobre. Tienen resistencia a la corrosión, presentan muy buena soldabilidad, tanto para un brazing y para un soldering, que son tipos de soldaduras. Presentan buena ductilidad, tenacidad, son en general antimicrobianos
presentan buena maleabilidad, un buen rango de colores y un buen acabado superficial y una alta reciclabilidad. Entonces el cobre no aliado o débilmente aliado lo vamos a encontrar en usos eléctricos y en la parte de arquitectura y básicamente cañerías de agua, fundamentalmente en agua fría o también en agua caliente. En intercambiadores de calor es el elemento o el material fundamental, el cobre puro, como buen intercambiador de calor. Hoy por hoy reemplazado por el aluminio por un tema de costos. Bueno, de nuevo vemos la tabla, por ejemplo, de un refinado térmico, de un Tau Pitch. Tiene por lo menos 99.85% de cobre, un remanente de oxígeno muy bajo, ¿sí? Y una conductividad de 95 IACS, que es una unidad de conductividad. El ETPHC, el Electronic Tau Pitch High Conductivity, es refinado térmico y electrolítico. Ya acá empezamos a hablar de porcentaje de cobre 99,9, hasta que finalmente vamos al más alta pureza, que es el Oxygen Free High Conductivity, viene de un proceso de refinado térmico y electrolítico que puede rondar entre 99.95 y 99.99% de cobre. Ya en un caso tiene la conductividad estándar del cobre puro, el 99.9 o 99.95, que es 100 IACS, y en el caso del 99.99 tiene una conductividad de 101 IACS. Se utiliza obviamente materiales muy específicos para alta conducción de electricidad y térmica. Luego tenemos los DHP y los DLP, también dentro de los cobres que se consideran puros o casi puros, pero en realidad estos dos son aliados o en realidad desoxidados con fósforo, ¿sí? Queda un remanente de fósforo aliado, pero básicamente se le agrega fósforo con fines de desoxidar el baño, lograr una alta reducción, que es el DHP, en donde se agrega un contenido de fósforo de 0.02 a 0.03 porcentual de fósforo masa en masa, Desoxidized High Phosphorus, y el otro es el Deoxidized Low Phosphorus, menor contenido de fósforo, tiene un porcentaje de fósforo de 4 milésimas a 12 milésimas o 1,2 centésimas. La conductividad, fíjense que siempre tiende a aumentar contra más puro es el cobre. Bueno, acá algunos cortes y polidos en el orden de los micrones, ¿sí? Y cómo se ve la estructura cristalina cuando tenemos una composición de oxígeno menor al 0.024%, la conformación de las dendritas, cuando tiene una proporción de oxígeno menor a 0.09%, y el sin oxígeno, ¿sí? Como son las dendritas, el Oxygen Freeze OFC es la micrografía en un material que ha sido trabajado en frío y recocido con un perfil de 30 minutos a 850 grados. ¿Recocido para qué? Obviamente lo mismo que hablábamos en la parte de hierros y demás elementos,
eliminar tensiones residuales. Bueno, acá vemos algunas micrografías también de cobre 99.85 con diferentes estados de acritud. Cuando hablamos de acritud es forjado en frío, o sea, trabajado en frío. El forjado en frío, trabajado en frío, lo que hace son golpes sobre el material que lo endurecen. ¿Por qué? Porque rompen la estructura a nivel de granos y transforman un grano grande en granos más chicos. La dureza, por ejemplo, expresada en grados Rockwell, en cada una de ellas, digamos, va progresando, ¿sí? Desde el estado A medida que se va trabajando en frío con distintos grados de trabajada en frío a una F. ¿Sí? A medida que lo trabajamos más en frío, gana más acritud, que quiere decir se vuelve más duro. Bueno, estos son algunos gráficos de efectos de aliantes en conductividad, tanto eléctrica como térmica. Fíjense que en el gráfico superior derecho, siempre los aliantes tienen un efecto de bajar la conductividad, tanto eléctrica como térmica. Por eso es que cuando necesitamos un material de alta resistencia, que el cobre no la tiene, debemos ir a materiales con cobre bajo aleación. Esto le da resistencia mecánica, gana resistencia mecánica, pero pierde en conductividad eléctrica y térmica. En el gráfico de la izquierda vemos los efectos de los aliantes sobre la resistencia mecánica, que como siempre decimos es inverso al anterior. ¿Por qué? Porque al agregar aliantes aumenta la resistencia mecánica. Ese es el gran principio de por qué pensamos en soluciones sólidas o aleaciones cuando queremos aumentar la resistencia mecánica de un material. Bueno, acá vemos un poco en lo que es nivel micrografía, a nivel atómico, cómo serían los átomos de cobre con el agregado de otros átomos u otros aliantes, ¿sí? En general, cuando los átomos de los aliantes son más grandes o más chicos, endurecen más, ¿sí? Le da más efecto de dislocación. Cuando tienen los aliantes el mismo tamaño que los átomos de cobre, son mucho más solubles. Incluso cuando tienen casi el mismo tamaño, no van a tener igual nunca, pero casi el mismo tamaño, son a veces solubles en toda la serie, desde el 0 al 100% de lo que es la base cobre. O sea, podemos hablar de aleaciones de 90% de cobre, 10 de níquel, 80-20, 70-30, etcétera, etcétera. Aumentando la diferencia en tamaño atómico y la cantidad de elementos aliantes, se incrementa el endurecimiento por solución sólida. Vamos a entrar ahora en lo que son aleaciones cobre-zinc, que son las más utilizadas en el mercado, en la producción, que se llaman latones. Los latones, en cuanto a su constitución de fase, de retículo primario, ¿sí? Cristalino, pueden ser latones alfa o latones alfa más beta. La fase alfa es una solución sólida con retículo, el retículo original cúbico centrado en la cara, mientras que la beta es un compuesto intermetálico, cobre-zinc. ¿Sí? La beta, cuando hablamos de estructura beta, hablamos de
precipitados duros. Cuando hablamos de constitución alfa, es cuando los átomos de zinc se incorporan a la estructura individual cúbica central en las caras del cobre, los átomos de zinc en el cobre. La primera, los latones con estructura alfa, lo tenemos generalmente en los cobre zinc, cuando el zinc es menor al 36% masa en masa. En general, cuando tenemos latones del 37.5 al 40%, es alfa más beta. Generalmente no se utilizan latones por encima del 40%, prácticamente no tienen utilidad en la industria. Bueno, de nuevo el zinc actúa como soluto, ¿sí? Sustituye en la estructura o se incorpora en la estructura átomos de zinc por átomos de cobre. Dentro de este grupo de aleaciones se pueden distinguir latones propiamente dichos o binarios, cobre-zinc, latones con plomo, cobre-zinc con agregado de plomo, y latones especiales, cobre-zinc con agregado de otros elementos aliantes. Bueno, por supuesto, mayor porcentaje de zinc como elemento aliante le va a dar mayor resistencia, mayor dureza, menor ductilidad. Esto es una guía. Siempre mayor resistencia va a dar lugar a mayor dureza y a menor ductilidad. Dependiendo el material final para el cual el diseño fue concebido, elegiremos, en este caso, los latones y el porcentaje de zinc a nuestra conveniencia. Los tubos de latones que vemos a la derecha, que son también muy utilizados, aparte de tubos de cobre, pero vayamos al tubo de latón cuando necesitamos tubos con cierta resistencia mecánica, tienen porcentajes que varían entre 15 a 35%. Son materiales muy fáciles de trabajar en frío, tienen una buena resistencia mecánica y tienen un color muy interesante, dependiendo del contenido del zinc. La resistencia a la corrección es similar al del cobre puro, hasta zinc mayor hasta el 15%. Mayores contenidos de zinc mejoran la corrección a la resistencia bajo esfuerzo, lo que se llama stress corrosion. Por lo que cuando vemos un tubo sin costura, generalmente estos son tubos sin costura, de color amarillo, podemos predecir que es un tubo hecho de latón, cobre-zinc, que puede ser 85% de cobre, 15% de zinc, o a lo sumo 65% de cobre, 35% de zinc. A medida que aumentamos el zinc, aumenta la dureza. Bueno, acá vemos algunos porcentajes de zinc y cómo se denomina comercialmente la aleación. Cuando tenemos 95,5 es un latón dorado. Esto se usa mucho en imitación de oro, joyerías. Cuando tenemos un 90-10, se suele, mal llamado bronce comercial, el bronce en realidad es otra cosa, pero se lo suele denominar así, billutería, embutidos, forjados, pequeñas ferreterías. El latón rojo, que es 85-15, se usan embutidos, radiadores, los tubos para intercambiador de calor, que son los radiadores de automóviles.
El bajo latón, la serie 24000, es un 80-20, tubos flexibles, artículos estampados. El 70-30 es latón de cartuchería. ¿Por qué se llama así? Porque es el latón fundamental que se usa para las vainas de las balas, ¿sí? Y también de los morteros. El 70-30 es un material que tiene las propiedades mecánicas ideales y aparte la condición plástica como para soportar embutidos profundos, de los cuales vienen todo lo que son los cartuchos para armas. El 65-35 se utilizan alfileres, en roblones y en instrumentos musicales. Es el clásico material, en algunos casos, para el saxofón. El que se llama Metal Moons, la serie 28000, es un 60-40, se utiliza mucho en arquitectura, en industria naviera. Cuando hablamos de latones con más del 50 y yo diría en algunos casos más del 45% de zinc, son frágiles, por lo cuales no tienen un empleo determinado. En los latones especiales se agregan otros elementos de aleación, pequeñas cantidades de estaño, aluminio, hierro, fundamentalmente para incrementar la resistencia mecánica. Bueno, acá vemos de nuevo otros ejemplos de latones. En general, el gráfico de fases de los latones, básicamente cobre zinc, y tanto los alfa como los alfa más beta, que ya hemos visto la diferencia entre ellos. El alfa es solución sólida de cobre zinc, el beta ya es donde el cobre con el zinc forma aleación y forma o precipita en los bordes de grano, formando los precipitados duros. Los latones alfa más beta entonces son aquellos en donde una parte del zinc está dentro de solución y otra parte está formando precipitados duros. Bueno, estos son dentro de lo que es el cobre 70-30, una estructura clásica de colada. Otro parecido con 500 aumentos, 500 por, aumentado de la realidad 500 veces, con un proceso de templado desde 825 grados, lo que sería un latón alfa más beta, un latón 60-40. Una tabla que contiene algunos ejemplos de latones y la composición de cobre, zinc y estaño básicamente. Esta tabla no solamente habla de cobre, zinc, sino también mezcla lo que son bronces, que es cobre, estaño. Bueno, esta es una microestructura de latón 70-30 en estado recocido, con un procedimiento para poder visualizar la estructura cristalina, el tamaño de grano, los granos, la conformación de los granos, con un tratamiento químico en base amoníaco y agua oxigenada. La amplificación es de 75 por o 75 veces. Bueno, esto es una lámina de Metal Moons 60-40, laminada en caliente, así es como se observa. También la fase beta es la parte oscura que vemos, ahí vemos los precipitados duros. La fase alfa, que es los granos formados por infinitas cantidades de estructuras cristalinas, en donde el zinc está como soluto.
Se utiliza un decapante de la superficie para poder visualizarla, también igual al anterior, base de hidróxido de amonio y agua oxigenada. También la amplificación 75 por. Vamos a ver un poco los problemas que tienen las aleaciones de cobre-zinc. Uno es, por tener zinc, puede tener problemas de dezincado. ¿Qué quiere decir? Que en algún medio puede el medio ambiente, los agentes que conforman ese medio ambiente, remover el zinc de la superficie del latón, dejando una superficie porosa y débil. Esto generalmente se presenta más en aleaciones con alto contenido de zinc, expuestas a altas temperaturas y soluciones acuosas estancadas con determinados componentes, ácidos o bases. Esto, como se ve, algunos problemas de dezincado. ¿Sí? Estos son cortes transversales en la superficie, la de abajo en particular es la de un tubo. Cómo va eliminándose el dezincado y cómo se va erosionando, ¿sí? Dejando partes expuestas como microporosidades en la parte de la superficie. Bueno, esto es una visualización de una fractura por tensión y corrosión. Los latones trabajados en frío con más del 15%, ¿sí? En presencia de traza de amonio con oxígeno y humedad, se produce un proceso de dezincificación y finalmente termina fallando por fractura por tensión y corrosión. Latones con plomo, cobre, zinc, plomo. El plomo, en general, en los latones cobre-zinc, se incorpora en los bordes de grano, conservando la estructura de plomo. Por eso, están fácilmente maquinables los latones al plomo. Eso sí, disminuyen la resistencia mecánica. Produce una viruta fraccionada muy particular, pequeña, y lubrica en el proceso de maquinado las herramientas de corte. Por eso son muy fácilmente de trabajar con herramientas de corte, agujereado, punzonado, fresado, ¿sí? Y el plomo básicamente lo que le agrega es trabajabilidad a lo que son los latones con plomo. En uso de grifería vemos que son las válvulas básicamente, y las conexiones y las canillas.